Y el tema de ahora es la sabiduría que viene de lo alto. Amén. La sabiduría que viene de lo alto. Incluso así dice el apartado acá, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el capítulo 3, vamos a estar viendo del 13 al 18, ¿verdad? 3 del 13 al 18, y así dice, el apartado dice, la sabiduría de lo alto, pero yo he puesto la sabiduría que viene de lo alto, amén. Lo he tratado de la manera de ir poniendo los mismos apartados, los mismos temas, para que tú vayas viendo la referencia en cuanto a lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que lo he querido mantener igual. Ahora vamos a ir viendo eso, pero de entrada vamos a irnos a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, porque vamos a hablar acerca de la sabiduría. Entonces quiero que nos vayamos a Proverbios 1:7 y dice de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y me llama mucho la atención esto porque al principio decimos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchas veces le hemos dicho, es el temor a Jehová. Y lo aplicamos y decimos, es el que tener respeto nosotros a Dios. No, mira muy bien cómo dice aquí. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría. El temor, el respeto a Jehová, eso es el principio de la sabiduría. Ahí es donde comienza la sabiduría, cuando nosotros venimos y tenemos ese respeto. Cuando nosotros realmente entendemos lo que simboliza Jehová, que Él es la sabiduría, ¿verdad? Él es la sabiduría. Y cuando nosotros tenemos ese respeto hacia Él y entendemos que Él es la sabiduría, pues entonces nos volvemos en personas sabias, ¿verdad? Dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es una persona? Porque hablamos de sabiduría, decimos que la sabiduría es el alto conocimiento. Es aquella persona que ha acumulado cierto conocimiento, no solamente en lo que puede ser teoría, sino que también en lo que va avanzando en la vida a base de experiencias. También es una persona sabia, porque también va adquiriendo conocimientos con las experiencias, ¿verdad? Con lo que ha vivido, con lo que ha transcurrido, cómo ha pasado ciertos retos en la vida, cómo ha pasado ciertas circunstancias y la ha podido sobrellevar. Entonces todas esas personas tienen ese conocimiento que tal vez no ha sido otorgado teóricamente por algún otro medio, sino que le ha tocado vivirlo y también tienen ese conocimiento. Entonces, todo eso va involucrado y dice que la sabiduría es el alto grado de conocimiento. Y dice ahí, ¿verdad?, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros estamos viendo a eso, estamos viendo las personas insensatas, que son aquellas personas que son faltas de juicio, aquellas personas que ven de menos la enseñanza, aquellas personas que se creen que lo pueden todo, que lo saben todo, que no aceptan consejos y que ni siquiera tampoco aceptan que alguien más les pueda enseñar, ¿verdad? Vemos aquí esto. Dice aquí, cuando yo busqué el concepto de insensatez, dice que es la persona falta de buen juicio, falta de prudencia, dice, y madurez antes de actuar, y es falto de sabiduría. En pocas palabras, es una persona que solo actúa por sus impulsos, pero no realmente está pensando antes de actuar, ¿verdad? Porque es una persona insensata. Se deja llevar por los impulsos, se deja llevar por lo del momento, ¿verdad? Pero no se pone a meditar qué es lo que va a hacer con sus acciones o con sus palabras, ¿verdad? Entonces vemos aquí y dice ahí que los insensatos desprecian en la enseñanza, desprecian, ¿verdad?, la sabiduría. Quiere decir que una persona insensata se cree que lo sabe todo y desprecia la sabiduría que es Jehová. En primer lugar, desprecia la sabiduría que es Jehová, porque Él es la sabiduría. Desprecia la sabiduría que es Jehová y desprecia la enseñanza, no permite que nadie más le enseñe para poder venir y adquirir mayor conocimiento. Yo te voy a dar un ejemplo de esto y es que es maravilloso porque a mí siempre ya lo he compartido otras veces y bueno, yo tengo una licenciatura en educación, ¿verdad? Y yo estaba dando clases, anteriormente estaba dando clases, estaba ejerciendo lo que es mi docencia
Y me recuerdo bien de un alumnito que yo tuve, ¿verdad? Que se llama Isaac. Y él era de los más inteligentes de la sección, ¿verdad? Pero una vez me sorprendió. Me dice, señorita, mire, ¿sabe usted que los murciélagos hacen, o sea, me explicó muy bien todo lo que era la vida de los murciélagos, ¿verdad? Y yo no, o sea, yo dije, de veras, sí, porque yo me quedé admirada de ver cómo él me expresaba todo lo que tenía, todo lo que era lo de los murciélagos. A él le había llamado la atención y lo había investigado. Y a mí me dejó, pero sin palabras, porque digo, Señor, no puede ser, ¿verdad? El alumno a mí me está mostrando algo que yo no sabía, que yo no conocía acerca de los murciélagos. ¿Y qué te digo esto? Que uno debe de ser así, de una manera abierta en este sentido de que nosotros no lo conocemos todo y que necesitamos aprender cada día. El día que tú y yo digamos que lo sabemos todo, realmente ahí terminó todo. ¿Por qué? Porque no sabemos. O sea, cada día es un aprendizaje nuevo. Y qué importante es esto. Yo escuchaba por ahí esa frase que decía de que nosotros venimos a aprender a este mundo. Y es cierto, ¿verdad? Y esa frasecita me gusta, ¿por qué? Porque cuando tú tienes eso en tu corazón y en tus pensamientos, eso te mantiene ser una persona humilde, que no importa cuántos conocimientos tengas, pero si todavía estás dispuesto a seguir aprendiendo, eso te mantiene humilde y puedes aceptar que otro venga y te otorgue lo que tiene para entregarte. Amén. Porque la persona que dice que ya lo sabe todo, pues en ese momento cierra las puertas y ya no permite que nadie más le enseñe de algo nuevo que esa persona puede portar, ¿verdad? Así que todos venimos aquí a aprender y venimos también a dar lo que conocemos y a recibir de otros lo que saben, porque eso es lo que realmente nos hace crecer a todos, ¿verdad? Nos hace venir y avanzar, ir escalando, ¿verdad? Hacia donde Dios nos quiere llevar, amén. Entonces, aquí está este ejemplo con esta palabra de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Esa es la sabiduría, es el temor, es el respeto de Jehová. Dice, y la insensatez, dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque se creen sabios, creen que ya lo saben todo, creen que no necesitan nada más y entonces desprecian lo que Dios quiere otorgarles a través de su sabiduría. Ahora vamos ya a lo que es Santiago. Vámonos ya a Santiago, ¿verdad? Ahí al capítulo 3, del 13 al 18, vamos a leerlo, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad? Dice en la primera parte, en el 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que hace. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como quien dice, ¿quién es sabio en los que están aquí? ¿Quiénes son los doctos? ¿Quiénes son los que conocen? Pues entonces muéstrelo en obras, pero de una manera mansa, en una manera de no despreciar al otro, en una manera de no denigrar a alguien. ¿Te has fijado muchas veces esas personas, en algunos casos, ¿verdad? Se ha visto de que una persona viene y empieza a estudiar, empieza a avanzar en la vida y tiene sus amiguitos, pero algunos como que no tienen los mismos recursos, ¿verdad? Siempre cuando todos salimos al nivel ya para entrar a la universidad, algunos puede ingresar, otros no, ¿verdad? Otros simplemente porque no quieren, otros porque no tienen los recursos, ¿verdad? Pero ¿has visto tú esas personas que sí tienen la posibilidad, que sí pueden hacerlo? Y de repente cuando ven ese mismo amiguito con el cual jugaban y salían del bachillerato o de las secciones anteriores, cuando lo ven con desprecio. ¿Por qué? Porque ya son personas que ya conocen más que ese. Entonces, qué tremendo es eso, porque aquí dice la palabra de Dios, que no debemos de ser así. La persona entre más conoce, más humilde debe de ser. La persona entre más conoce, más respetuosa debe de ser. Porque más conocimiento tiene, sabe más. Entonces está llamada a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque conoce más, está destinada a dar un ejemplo, a servir de guía a los demás, pero no con arrogancia, ¿verdad? Sino con mansedumbre, como dice aquí. Por eso empieza Santiago diciéndole, hay alguien que tiene conocimiento aquí, hay alguien que tiene sabiduría aquí, pues muéstrala con hechos, dice, muéstrala con su conducta, muéstrala con esas obras, pero llenas de ¿qué? De mansedumbre.
no de arrogancia ni de altivez. Amén. Entonces aquí nos invita a ser personas mansas, porque quiero decirte que hay dos tipos de sabiduría. Aquí nos recalca Santiago dos tipos de sabiduría, y es la que procede de Dios, que es la que viene de lo alto, pero también hay otra sabiduría que dice él que es terrenal, que es diabólica, ¿verdad? Dice ahí. Entonces vamos a ver en este punto cuál es la sabiduría que viene de Dios, y está en el versículo 17. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y aquí da unas características, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí nos está describiendo lo que es esta sabiduría, la sabiduría que procede de Dios, ¿verdad? Es aquella que primeramente es pura, o sea, no está contaminada. La sabiduría que viene de Dios, el conocimiento que viene de Dios, viene en esencia, y lo podemos ver en la palabra de Dios. Tanto es así que viene en esencia y viene en extracto, ¿verdad? Viene, como podría decírtelo, en esencia. Esa creo que es la palabra clave, en esencia, que nosotros muchas veces no podemos entender si lo hacemos con la carne. No podemos entender lo que dice. Tenemos que venir y orar y decirle al Señor, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos revele realmente qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando la estamos leyendo. Porque así es de pura, no viene adulterada, ¿verdad? No viene ya con otras ideas humanas, sino que la palabra de Dios que está aquí es pura directamente de lo que Dios ha querido demostrarnos a nosotros. Entonces la sabiduría de Él que está plasmada en la palabra de Dios es pura, no tiene ninguna adulteración. ¿Qué más? Dice que es pacífica, porque siempre nos llama a la paz. Aquí no dice que peleemos entre hermanos. Incluso aquí el libro de Santiago tiene que ver, o la carta de Santiago está tratando ese problema de disensiones entre esas 12 tribus de Israel, porque para ellas fue enviada. Habían disensiones ahí, habían pleitos entre ellos, habían discordias. Entonces por eso dice ahí que la sabiduría que viene de Dios es pacífica. Siempre nos llama a tener paz, no a tener guerra con el hermano. Sí, hay un versículo, hay una cita bíblica que nos llama, que nos dice que tenemos que tener nuestra armadura espiritual, pero dice ahí mismo que la guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. O sea, nuestra guerra no son con personas, nuestra batalla no son con los seres humanos, nuestras batallas son con la misma tentación, con las mismas los acosos de Satanás, de los demonios, ¿verdad? Contra ellos nosotros peleamos para no caer nosotros en tentación. Pero no es que la palabra de Dios venga, la sabiduría de Dios venga y nos impulse a estar peleando con nuestro hermano. Dice que es pacífica. La sabiduría es pacífica. Todo lo que nosotros podamos conocer de Dios nos lleva a mantener la paz. No nos lleva a hacer guerra, sino a mantener paz. Y es amable, es acogedora. ¿Cuántos sienten paz cuando están angustiados y encuentran una palabra de Dios, encuentran una promesa, encuentran algo en la palabra de Dios que viene y les aumenta esa fe o les motiva? Alguien está desmayado, de repente viene y escucha la palabra de Dios y de ella se reanima, se levanta del lugar de donde está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es amable, es acogedora. Es la palabra de Dios, tú encuentras la respuesta que tú estás necesitando. ¿Y por qué estoy hablando en general de la palabra de Dios? Porque aquí está enfocada la sabiduría de Dios. En la palabra de Dios está enfocada la sabiduría de Dios. Cada una de esas palabras que tú lees, cada una de esas frases, cada uno de esos versículos que tú lees en la palabra de Dios, ahí está inmerso lo que es la sabiduría de Él, porque Él es la sabiduría y de Él habla la Biblia. Amén. Entonces dice ahí que es amable, es acogedora, es benigna, siempre busca tu bienestar, hasta cuando te sientes confrontado, ¿verdad? Como un espejo que te va mostrando el error, hasta allí. Aunque por el momento tú sientas que te duele, tú sientes que te están ahí como jalando algo que está pegado ahí, pero duele, pero al final te sientes libre. Al final te sientes tranquilo, liviano, porque el pecado lo que hace es atraer peso. Pero cuando la palabra de Dios te confronta, te duele en el momento porque te están arrancando eso.
pero después te sientes liviano y te sientes feliz, te sientes gozoso. ¿Por qué? Porque la Biblia, a pesar de que te confronte, la palabra de Dios, a pesar de que te confronte, siempre va buscando tu bienestar. Amén. ¿Qué más podemos hablar aquí de otra característica? Dice que está llena de misericordia. La sabiduría de Dios está en la misericordia. Y todo esto tiene que ver también con el trato de nosotros. La persona que opera bajo la sabiduría de Dios es así. Ya lo vamos a aplicar. Dice que está llena de misericordia. Es que nos invita a ayudar a otro. No podemos ver el malestar de otro. No podemos ver la desgracia de otro. No podemos ver lo que le está aconteciendo a otro si quedarnos ahí como que si nada está pasando. No, nos invita a ser misericordiosos, a ver lo que el otro está aconteciendo para ayudarle, ¿verdad? Y eso otorga buenos frutos. Cuando aplicamos todo esto, no ya por la palabra de Dios, sino a nuestra vida, a nuestra forma de proceder, es que dice que es pura, es que no tiene que ver engaño en nosotros. Las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser verdaderas en cuanto a lo que es Dios, en cuanto a lo que es la manifestación de lo que nosotros andamos expresando, en cuanto a Dios tienen que ser palabras verdaderas. No podemos venir, ¿verdad?, y diluir lo que Dios quiere decir, sino que hablamos con la certeza, con la verdad de que es Dios, que es pacífica, que nosotros cuando operamos bajo esa sabiduría, nosotros no andamos buscando pleitos, nosotros no andamos provocando a otro para que se enoje, nosotros no andamos viendo ahí, sirviendo de esa semilla de cizaña. No andamos tampoco haciendo divisiones. No andamos haciendo exclusiones. No andamos teniendo preferencias, porque este es el problema que se está dando con esta gente. Había mucha preferencia, incluso ahí acabamos de ver eso, ¿verdad? En versículos anteriores, de las exclusiones. No puede haber exclusiones. El que opera con la sabiduría de Dios no hace acepción de personas. Y no importa cómo la persona se vea, no hace acepción de personas, porque todos tenemos derecho a venir ante Dios. Amén. Entonces, el que opera bajo la sabiduría de Dios también es una persona amable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muestra la amabilidad de lo que anda cargando adentro, ¿verdad? Es amable, trata bien a las personas. El que se hace operar bajo la sabiduría de Dios también es una persona benigna, ¿verdad? Viene y busca agradar a otro, hacer lo bueno, mostrar lo bueno, no anda en malos pasos, no anda ahí haciendo la maldad con los que hacen maldad. La persona que opera bajo la sabiduría de Dios está supuesta a hacer lo bueno, porque eso es lo que lo dirige. Además dice que está llena de misericordia, lo mueve a hacer lo bueno y ayudar a otro. Todo esto que nos va a generar a nosotros si nosotros venimos y operamos bajo esa sabiduría, es que los frutos que vamos a ver van a ser frutos buenos, frutos agradables. Vamos a ver lo que realmente Dios nos ha ofrecido, nos ha dado en promesa. Vamos a ver todas esas respuestas ya cumplidas. ¿Por qué? Porque hemos operado bajo la sabiduría de Dios. Y esto tiene que ver también bajo un sometimiento. Porque no podemos operar bajo su sabiduría si no tenemos sometimiento a Él, obediencia y respeto a lo que Dios es. Ahora vemos la otro tipo de sabiduría. Y eso está en el 15. Dice así. Porque esta sabiduría, dice, vamos a leer desde el 14, dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así es como lo describe aquí Santiago, ¿verdad? El otro tipo de sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica. Habla ahí de los celos, ¿verdad? De la contención, que viene y que es contienda, es la contienda, es el enojo, es el venir y levantar discordia, es el venir y poner en contra a tu hermano, es venir y hablar falsedades, es venir y a levantar calumnias. Todo eso es contienda. Amén. Entonces dice ahí, esos son obras de un operar en una sabiduría diabólica, en una sabiduría terrenal, en una sabiduría animal, como lo dice aquí, ¿verdad? Dice celos, contención, incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es aquel que siembra esa incertidumbre de que no encuentra el camino, de que no sabe qué va a hacer con lo que está aconteciendo. Entra aflicción, ¿verdad?
porque no hay algo claro de cómo vas a salir del problema. Esa es incertidumbre, ¿verdad? Pero esa incertidumbre viene originada de esa misma sabiduría. La hipocresía, ¿verdad? Que es venir y hacer creer algo que no es cierto, ¿verdad? Venir demostrar ante todos una cara, pero por detrás es otro, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Entonces eso es hipocresía, venir y hablar de alguien enfrente de él con amabilidad, pero por detrás estás hablando groserías de la persona. Eso es ser hipócrita. ¿Y eso viene de qué? Viene de esa sabiduría animal, diabólica, como dice la Biblia, terrenal. Amén. ¿Qué más dice ahí? Dice, habla también de la perturbación, ¿verdad? Sembrar esa perturbación en las personas, de ver y matar la fe, ¿verdad? De venir y decir de que no va a salir adelante, lo perturba. ¿Por qué? Porque le hace perder la fe. Además de eso, dice que hace obras perversas, se jacta y hace engaño. Todas esas actitudes son que proceden de una sabiduría demoníaca, de una sabiduría terrenal, de una sabiduría animal, como lo dice aquí. Todo lo contrario. Si tú puedes poner los dos panoramas, podrás comprender cómo se ve diferente alguien que opera sobre la sabiduría, bajo porque es sometido, ¿verdad? Alguien que opera bajo la sabiduría de Dios, que es alguien diferente a alguien que opera, ¿verdad? En una sabiduría terrenal, que solamente es problemas, discordias, divisiones, maltratos, ¿verdad? Es algo distinto. Entonces podemos notar nosotros eso, y eso es lo que nos enseña ahora Santiago, que nosotros debemos de verificar esto y entender cuál es la verdadera sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Ahora, para terminar acá, vamos a irnos al versículo 18. 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, todo, como dice aquí, se siembra en paz, porque eso también es lo que vas a cosechar, ¿verdad? Lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Si tú estás haciendo sabiduría, si tú estás, Si tú estás haciendo justicia, pero lo estás haciendo bajo la cobertura de Dios, bajo la sabiduría de Dios, pues así mismo es lo que tú vas a recibir, ¿verdad? Por eso dice aquí, en el 18 dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, cada quien promueve lo que es, ¿verdad? Cada quien promueve lo que es. Cada quien promueve de acuerdo a la sabiduría que lo manipula, ¿verdad? Ahí podemos notar eso. Cada quien es como lo que decimos, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces cada quien opera de acuerdo a la sabiduría que lo domina. Y esto podemos determinarlo ahora, ¿verdad? Cada quien opera, eso está diciendo en pocas palabras, cada quien opera de acuerdo a la sabiduría, ¿verdad? Que lo domina. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la sabiduría que te domina a ti? Hemos visto los dos tipos, la de Dios y la diabólica, ¿verdad? Entonces yo ahora te invito, ahora que ya identificamos esto, cuando estemos ya a punto de cometer algún hecho, porque no somos perfectos, ¿verdad? Y el enemigo anda buscando que fracasemos, pero como conocemos el proceder del enemigo y como sabemos cuál es la sabiduría que no le agrada a Dios, que no viene de Dios, pues podemos frenarnos, porque dice ahí que nos ha dado espíritu de amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, tenemos ese dominio propio, que nos dice, eso no está correcto, esa actitud no está correcta, esa palabra no está correcta, eso que vas a hacer no está bien. Y si nosotros obedecemos al Espíritu Santo, pues entonces vamos a operar bajo la sabiduría correcta, que es la de Dios. Pero si nosotros somos desobedientes a esa voz, a eso que nos hace sentir el Espíritu Santo aquí, entonces estamos operando bajo la sabiduría terrenal, diabólica y animal, como dice ahí, ¿verdad? Entonces ahora te dejo esto aquí, ¿verdad? En tus pensamientos y en tu corazón. Así que vamos a orar ahorita. Hasta aquí nos quedamos con este estudio de Santiago. Hemos aprendido la sabiduría que es, lo que viene de lo alto y los dos tipos de sabiduría. Así que tenemos algo para poder venir y poner en práctica en estos días. Así que vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, hemos entregado este mensaje de acuerdo a la carta de Santiago, Señor,
Qué interesante es ver y conocer los tipos de sabiduría, Señor, esta clasificación que nos dirige, que nos ayuda a caminar por el camino correcto y actuar de una manera sencilla, humilde, sabiendo que no lo sabemos todo y que necesitamos cada día aprender mejor para poder realizar bien lo que tú has destinado para nuestras vidas. Bendice a cada amigo, a cada hermano que ha escuchado este mensaje, Señor, que no se pierda esta semilla, sino que realmente dé fruto, para lo cual está siendo enviada en este instante. Guárdalos, protégelos, restaura, Señor, sus vidas. Solventa toda necesidad que ellos puedan estar aconteciendo ahorita. Aquel que no tenga trabajo, Señor, ábrele esas puertas de oportunidades, Señor, para que pueda venir y encontrar un trabajo, una oportunidad de cómo venir y llevar el pan diario a su casa, Señor. Aquellos que tienen problemas en su familia, Señor, sé tú ahí morando en medio de ellos, para que puedan solventar su problema, Señor, que seas tú trayendo esa paz, como lo podemos hablar, hemos visto actuando con esa sabiduría que viene de lo alto. Oh bendito Señor, te ruego también por las personas que están enfermas, por los que están en los hospitales, por los que están en su casa. Bendito Señor, ven, obra allí en ese cuerpo, sana esos cuerpos, Señor. Esa enfermedad que desaparece en el nombre de Jesús, pon tu mano en esos cuerpos y restaure esa salud en aquellas personas que ahorita están uniéndose conmigo en oración y aquellos que posteriormente lo van a hacer, pero tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y tú estás actuando en la vida de aquella persona que se atreve a invocar tu nombre para poder restaurar su salud y cree que tú lo puedes hacer. Declaramos sanidad en este momento para aquella persona que está creyendo que así va a ser, Señor, que tú vas a obrar en su vida y va a ser sano. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga poderosamente. Te mando muchos abrazos y nos seguimos viendo si Dios nos permite. Bendiciones.